En los últimos años he venido observando que cada vez hay más problemas de salud, alergias, trastornos, enfermedades, y esto ocurre a nivel mundial. Y especialmente me preocupan los brotes que causan algunos microorganismos que se encuentran en los alimentos. Y es que a mí me gusta comer, y todo lo que planto, todo lo que cultivo, es para llevármelo a la boca. Si tenemos en cuenta que esa contaminación puede producirse en cualquier momento, en cualquier paso de la cadena alimentaria, entonces, dime, ¿a ti no te preocuparía también? Los fertilizantes, el agua de riego, los fitosanitarios, la cadena de frío o las condiciones higiénicas de los trabajadores en el campo. Si tú también te estás preguntando dónde puede estar el problema, entonces quédate en este vídeo y hablemos de contaminación cruzada. Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia, pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. ¿Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias? A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto. Laderas del Naranco. Pudo suceder que no sea todo artificio, no se haga con dinero, sí con sudor sacrificio. Caerán las frutas que con la mano acaricio. Me dejó la piel, tirarla sería un desperdicio. Para nada, no te voy a dar una charla de concienciación ni te voy a soltar un rollo técnico porque ni a ti ni a mí nos interesa. Vamos al grano. La contaminación cruzada es un proceso en el que un microorganismo o suciedad pasa de una superficie a otra contaminándola. Y esta puede ser directa o indirecta. La contaminación cruzada directa se produce normalmente entre alimentos y, aunque no lo creas, no es estrictamente necesario que estos estén en contacto. Por ejemplo, hay contaminación cruzada cuando colocas una pieza de carne en una bandeja superior del frigorífico o de la nevera y se produce un goteo que contamina los alimentos que están en bandejas inferiores cuando la gota entra en contacto con ellos. También cuando, por ejemplo, en un árbol, un fruto dañado, en una parte alta de la copa, gotea sobre otro de la parte baja o del suelo. Y ese goteo constante es el que hace que los microorganismos que habitan en la parte de la carne dañada entren en contacto con la superficie de la carne sana. Y eso lo puede originar la picadura de un insecto, la de un pájaro o nosotros mismos, por ejemplo, al cortar con una tijera de pico en vez de la punta redondeada habitual de la herramienta de cosecha, y sin darnos cuenta abrimos una herida que con el tiempo se empieza a pudrir y genera problemas. Hablando de gotas, ¿sabías que el agua de riego es la principal fuente de contaminación en los cultivos? El sistema de riego que se utilice y las características de cada cultivo son factores de riesgo y por ese motivo es muy importante conocer el origen del agua que se utiliza para el riego. Por eso te voy a dejar por aquí arriba enlazados unos vídeos en los que te explico cómo recuperar agua de lluvia, que es la mejor que puedes utilizar para regar, y muy importante, cómo almacenarla correctamente. Los factores medioambientales también son una fuente potencial de contaminación. Ya sabes, presencia o cría de animales, ya sean domésticos o salvajes, el clima, tanto por exceso como por defecto de calor, de lluvias, de humedad, y por supuesto, las famosas y terribles plagas. El uso de fertilizantes tiene un impacto, independientemente de que su origen sea de síntesis química o de origen orgánico. Ya sabes, el estiércol, los purines, extractos de plantas, se usan para aumentar la cantidad de la cosecha y elevar el rendimiento del suelo, porque mejoran la fertilidad o las características del terreno. Pero cuidado, porque un uso incorrecto, normalmente por exceso, puede provocar una contaminación microbiológica o química de tu suelo de cultivo. Y con los fitosanitarios pasa lo mismo. Es obligatorio que te leas la etiqueta y así podrás respetar las condiciones de uso autorizadas y los plazos de seguridad en el caso de la síntesis química. Pero en los de origen natural también deben tenerse en cuenta las resistencias y el uso adecuado de los EPIs. Recuerda, pónselo. Pero cuando la contaminación de los alimentos es indirecta, entonces entra en juego un vector ajeno a la fuente original de contaminación y se produce normalmente durante la manipulación.
por ejemplo, por unos guantes sucios o una tabla de cortar que no se ha limpiado correctamente. Los gérmenes se adhieren con muchísima facilidad a la superficie en cuestión y si no se limpia correctamente, cuando se cambia de alimento, se traspasan con mucha facilidad y en muy poco tiempo. Durante la recolección se deben retirar y desechar frutas u hortalizas en mal estado. Los productos cosechados se protegerán convenientemente del sol, la lluvia, el viento o posibles plagas para evitar el deterioro. No me voy a complicar, no voy a entrar en la parte comercial de envases, de ambientes de atmósfera controlada o de cámaras de frío o el transporte incluso, pero lo que sí voy a hacer va a ser darte una pauta, unos consejos para manipular de forma segura los alimentos en tu casa, en tu cocina, bueno, como yo los manipulo en la mía, y lo voy a hacer con un ejemplo práctico, porque a mí como me gusta comer, pues qué mejor forma de hacerlo que con una receta rica. Lo mejor de tener un huerto es, sin lugar a dudas, el momento de la cosecha. Es el momento de la recompensa a un trabajo bien hecho. Si como yo tú cultivas también de forma sostenible, habrás evitado la contaminación llegado este paso. Así que no lo eches a perder cuando entres en la cocina. Y eso se consigue siguiendo 4 pasos. Limpiar, separar, cocinar y si fuera necesario, enfriar. Algunos de los productos son de la huerta, pero otros son de mi tienda de confianza. Y en la cocina, el orden y la limpieza son claves. Así que antes de nada, lava bien tus manos y los ingredientes. Y recuerda mantenerlos separados antes de empezar a trabajar y a cocinar. Imagino que ya sabes que las tablas de corte son indispensables en cualquier cocina. Garantizan una superficie plana y firme para cortar los alimentos sin cortarte los dedos de las manos. Y además, alargan la vida del filo de los cuchillos. Lo que igual no sabías es que en las cocinas profesionales no se utiliza la tabla de madera, está totalmente prohibida. Se utiliza un material como el polietileno y siguen un estricto código de color. ¿Y yo esto por qué lo sé? Pues porque he conseguido las mías en jocafri.es, especialistas en suministros de menaje tanto para hostelería profesional como para los amantes de la cocina en casa como yo. Tienen un blog de consejos muy pero que muy interesante que te recomiendo leer y una gama de productos increíble, por lo que si te llama la cocina te encantará echar un vistazo a su tienda online. En cocina doméstica la madera sí está permitida y aunque la limpieza y mantenimiento son más laboriosos, hoy en día hay opciones muy recomendables. Yo utilizo normalmente una madera de caucho que lleva las fibras agrupadas de forma vertical y que al ser menos dura que el bambú respeta mucho más el filo de mi cuchillo. Esta es la tabla que yo suelo utilizar para las carnes, aunque si fuera estricto con el código de color, el uso sería el siguiente. Amarillo para carnes blancas, pollo, pavo o aves en general. Rojo para las carnes rojas, ternera, cordero. El azul para pescados y mariscos. Verde en el caso de frutas y verduras. Marrón para carnes cocinadas o fiambres. Y blanco para cortar pastas, pan o queso. Normalmente se recomienda que en casa tengas al menos 2 tablas de cortar. Una para carnes y pescados y otra para todo lo demás. Aunque yo siempre digo que es importante que tengas en cuenta el tema de los alérgenos. Es decir, si en tu casa come alguien que tenga alergia o le tenga alguna reacción a algún alimento en concreto. Porque si de repente empiezas a cortar aquí y alguien viene detrás, puede encontrarse alguna traza y tener un problema serio. Así que al menos ten las tablas que necesitas para comer sabroso y seguro. Algunas personas pueden sufrir una crisis si comen trazas de algunos alimentos, pero como yo no tengo ese problema, gracias a Dios, hoy voy a disfrutar sin frenos del sabor de un buen solomillo de pavo con pimientos, setas, queso de cabra y lo voy a preparar al punto de una sal macerada artesanalmente por mí mismo en vino. Pero eso te lo cuento en otro vídeo que te dejaré por aquí arriba. Por cierto, en la cocina cada detalle cuenta y tan importante como limpiar y utilizar diferentes tablas es cuidar y limpiar los cuchillos cada vez que los utilizas. Y ahora, con la plancha caliente como el verano, un chorrín de aceite y le empiezo a dar vida al pavo. Cuando el pavo empieza a dorar y a coger color, entonces añado
el revuelto vegetal. Cuando se va reduciendo el aceite y la parte vegetal suelta el agua, aprovechando este calorín que tiene el sofrito ahora y que está prácticamente para comer, aprovecho y vuelco el queso, que le va a dar un puntazo de sabor. Es que yo con el queso no puedo. Y se va a fundir muy suavecito con todo este popurrí que huele, que alimenta. Esta maravilla gastronómica de revuelto campero de aprovechamiento que acabo de preparar sobre la marcha la voy a envolver en unas tortas de trigo con aceite de oliva. Y aquí cada uno tiene su estilo. Aunque yo lo que tengo es prisa, por lo que el método es lo de menos. Este olor está tan rico que me está dando mucha hambre y no me puedo aguantar más. Así que recuerda, unas buenas prácticas en la producción, así como en la manipulación y en la elaboración final del producto, evitan problemas de contaminación cruzada para el consumidor final. Si te gusta cultivar tus propios alimentos, o como a mí, te gusta disfrutar de lo que cosechas, con tranquilidad y con seguridad, recuerda que esa seguridad está en tus manos. Que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo. Contaminan el planeta que yo salvo. Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias.